Bienvenidas, alumnas y alumnos. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva sesión de Aprende en Casa 2, Química. Vamos a descubrir juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Y el mío, Juan David González de Paz. Estaremos acompañándolos para desarrollar el contenido de este programa. Recuerden que en este periodo de contingencia debemos cuidarnos, aplicando las medidas de prevención contra el coronavirus. Lavarse las manos, desinfectar áreas comunes, usar cubrebocas, son algunas acciones que nos pueden proteger contra este virus. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes la frase de Aaron Ciechanover. La bioquímica es la ciencia de la vida, responsable de todos nuestros procesos: caminar, hablar, moverse o alimentarse. Podríamos decir que la bioquímica es, en realidad, la química de la vida y es sumamente interesante. El propósito de esta sesión es plantear preguntas, explicar y evaluar la importancia de los elementos químicos en la salud a partir de situaciones problemáticas. En alguna ocasión se han preguntado, ¿cómo tiene el cuerpo humano energía para realizar las actividades diarias? Por supuesto, obtiene la energía de los alimentos que ingerimos diariamente, ya sea en el desayuno, almuerzo, comida o cena. Pero, ¿sabían que esos alimentos contienen elementos químicos necesarios para que nuestro cuerpo funcione correctamente? En esta sesión trabajaremos bajo la modalidad de proyectos. Por lo tanto, debemos recordar que estos se catalogan en tres: proyecto científico, ciudadano y tecnológico. Para este contenido temático nos vamos a enfocar en el proyecto ciudadano, que se caracteriza por reunir información de fuentes bibliográficas y expertos sobre el tema, permitiendo identificar dificultades y proponer soluciones. El proyecto tiene 4 etapas: planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. Anoten en su cuaderno las preguntas y dudas que se presenten, para que al finalizar las contesten con lo aprendido en esta sesión y, de ser necesario, pueden usar recursos bibliográficos, como su libro de texto, para que se apoyen en resolver los cuestionamientos. ¿Sabían que el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno conforman cerca del 99% de los elementos en nuestro organismo y son los constituyentes principales de las proteínas, carbohidratos y lípidos? Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de ciencias, química, lápiz, bolígrafo, colores, regla o escuadra. Vamos a explicarles las 4 etapas del proyecto, junto con algunas sugerencias para que lo elaboren en casa. Empecemos. Planeación. Seleccionen y anoten el tema, así como el propósito. Definan las acciones que llevarán a cabo para desarrollar el proyecto y elaboren el plan de acción. Consideren las actividades, los tiempos para su realización, las personas responsables para las mismas y los materiales necesarios. A continuación, te brindamos algunas sugerencias. Realizar una investigación bibliográfica o entrevistar a un familiar. Buscar información bibliográfica de los elementos presentes en el cuerpo humano. Analizar una dieta. Identificar los elementos químicos que aporta. ¿La dieta que consumimos tiene los elementos que requiere el cuerpo humano por la calidad y cantidad? ¿Las dietas para bajar de peso tienen los elementos que se requieren para el adecuado funcionamiento corporal? ¿Qué es recomendable para mejorar la dieta y evitar deficiencia o exceso de elementos químicos? Analizar algunos alimentos, naturales o procesados, e identificar los elementos químicos que lo contienen. Desarrollo. Lleven a cabo el proyecto de acuerdo con lo planeado. En esta etapa,
puede ser de utilidad considerar los siguientes puntos acerca de los elementos para organizar la información recabada. Nombre del elemento químico que analizarán. Porcentaje en el organismo. Función en el organismo. Cantidad diaria requerida. Efectos por su deficiencia. Efectos en caso de exceso. Organizar la información en tablas y gráficas. Analizar los datos y elaborar argumentos fundamentados sobre la importancia del elemento químico en la ingesta diaria. Comunicación. Una vez desarrollado el proyecto, organícense con un familiar para comunicarlo. Para ello, definan la forma en que presentarán los resultados del proyecto. Pueden considerar la forma de participación, los materiales que utilizarán, los productos elaborados en el desarrollo del proyecto, otros que requieran como un cartel o una presentación con diapositivas en algún programa de computación, la organización de un espacio para atender dudas u opiniones que se deriven de la comunicación del proyecto, algunos productos que pueden obtener en el proyecto y considerar para su comunicación son: tabla de los elementos químicos y su requerimiento. Información sobre los elementos químicos en un folleto, canción, periódico o revista escolar. Crítica informada de propaganda comercial o productos, suplementos alimenticios. Elaboración de una dieta rica en nutrimentos y elementos necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Evaluación. En esta etapa del proyecto, se tiene que valorar lo desarrollado y aprendido, con la finalidad de compartir alternativas de solución para superar dificultades que se presenten. La osteoporosis es una enfermedad en la que la disminución de la masa ósea hace que nuestros huesos se vuelvan más frágiles y más propensos a fracturas. Es muy importante que la prevención de la osteoporosis comience desde la infancia, mediante una alimentación correcta, rica en calcio, acompañada de hábitos de vida saludable y actividad física. Cuiden su salud. Les planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Qué alimentos debemos consumir para tener menor riesgo a padecer esta enfermedad? ¿Qué elementos químicos están presentes en nuestros huesos? Existen muchas enfermedades que podemos prevenir mediante una correcta alimentación que incluya los nutrimentos y minerales necesarios para mantener nuestro organismo sano. Una de estas enfermedades, aparte de la osteoporosis, es el bocio. Esta enfermedad se genera por la deficiencia del elemento yodo y produce que se alteren las funciones de la hormona tiroidea, como su capacidad para estimular el metabolismo de casi todos los tejidos del cuerpo. En consecuencia, se producen abortos, anomalías congénitas y cretinismo, que estigmatizan al niño desde la cuna. El cretinismo es un padecimiento caracterizado por retraso mental grave, debido a un aporte insuficiente de hormonas tiroideas al sistema nervioso central durante el desarrollo embrionario o fetal por deficiencia congénita de yodo. Además de la osteoporosis y el bocio, existen otras enfermedades que se producen debido a la deficiencia de algunos elementos químicos en nuestro cuerpo. En su comunidad o estado, ¿han escuchado hablar de alguna enfermedad causada por la deficiencia o ausencia de algún elemento químico en nuestro cuerpo? ¿Qué podemos hacer para evitar enfermar por deficiencia de los elementos químicos en nuestro cuerpo? Recuerden que en esta sesión se va a llevar a cabo un proyecto y para desarrollarlo se requiere de preguntas. A continuación, escucharemos algunas entrevistas a estudiantes de secundaria que viven en diversos lugares de la República Mexicana. Me gustaría preguntar por qué son tan importantes los elementos químicos en nuestro cuerpo. ¿Por qué el yodo es tan importante para mi cuerpo? ¿Qué beneficios nos da el hierro en el cuerpo? ¿Qué función tiene el potasio y el sodio en nuestro cuerpo? ¿Qué pasaría si mi cuerpo tiene un porcentaje bajo de magnesio? Interesantes preguntas, ¿no es así, maestro David? Así es, maestra Nadia.
Vamos a responderlas durante esta sesión. La importancia de los elementos químicos en el cuerpo humano reside en que el organismo precisa del aporte de estos por medio de los alimentos. Los llamamos nutrimentos esenciales, ya que serán absorbidos y utilizados por distintos órganos y sistemas para realizar diferentes funciones. El calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo humano. Los dientes y los huesos contienen una gran cantidad. El hierro es un mineral necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, ya que es utilizado para producir hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo, y la mioglobina, una proteína que provee oxígeno a los músculos. Les contaremos qué función cumplen en el organismo los elementos más importantes, en qué alimentos podemos encontrarlos y les mostraremos platillos típicos de algunos lugares de México. Los estudiantes que nos hicieron las preguntas también compartieron la siguiente información que es parte de la etapa 2 del proyecto. En mi casa comemos un platillo tradicional que se llama frijol con puerco y sus ingredientes son los siguientes: frijol negro, trozos de costilla y lomo de cerdo, cebolla picada, jitomate picado, ramas de pasote, cebolla y manteca de cerdo. Investigué que el frijol contiene potasio y el potasio nos ayuda a ciertas funciones del cuerpo humano. En mi casa comemos un platillo tradicional llamado arroz verde con queso. Los ingredientes que tienen son arroz, espinacas, chile poblano, sal, ajo, cebolla, tomate verde, hierbas de olor y queso para deshebrar. Investigué que las espinacas que utilizamos en este platillo contienen hierro, que es un elemento que ayuda a ciertas funciones del cuerpo humano. En mi municipio comemos un platillo tradicional llamado minilla, de pescado. Los ingredientes que tiene son pescado, tomate, cebolla, ajo, chile serrano, chile morrón, cilantro y perejil. Investigué que el pescado, ingrediente que utilizamos en este platillo, tiene yodo, que es un elemento que ayuda a ciertas funciones del cuerpo humano. Muchas gracias por su valiosa aportación para esta sesión. Maestra Nadia, a partir de la información que nos brindaron los estudiantes, vamos a centrarnos en los minerales para el buen funcionamiento del organismo. Me parece bien, maestra David. Con la información que les brindaremos, elaboren un organizador gráfico, resumen o mapas conceptuales. Hablemos de los minerales, los que podemos dividir en dos grupos: los macrominerales como el calcio, fósforo, potasio y magnesio, de los que necesitamos mayores cantidades, y los microminerales como el hierro, zinc, yodo y selenio. De estos últimos, el organismo necesita cantidades pequeñas. Como ejemplo de la importancia de estos minerales, volvamos a la osteoporosis. Con esta enfermedad, ejemplificaremos lo que sucede si nuestro cuerpo tiene deficiencia de macronutrientes, como el calcio. Los elementos químicos que se encuentran en nuestro cuerpo se pueden clasificar en tres tipos: bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Bioelementos primarios: el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre forman las moléculas que componen la vida. El más importante de todos es el carbono, el esqueleto de todas estas moléculas llamadas moléculas orgánicas. Bioelementos secundarios. Desempeñan funciones diversas pero esenciales, como la formación de los huesos o la transmisión de impulsos nerviosos. Oligoelementos. Son necesarios para el desarrollo y correcto funcionamiento de los organismos vivos. El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre forman biomoléculas como los carbohidratos, lípidos y proteínas del cuerpo, por lo que están presentes en mayor cantidad en los seres vivos. Analicemos la importancia de cada uno de ellos en nuestro cuerpo. El carbono puede encontrarse en distintos escenarios de nuestro planeta.
Se trata de un elemento químico que ocupa el 6º lugar en la tabla periódica y no es metálico. El carbono constituye 19.37% de nuestra estructura y es la base de biomoléculas como las proteínas, lípidos y carbohidratos, moléculas esenciales para el desempeño de los seres vivos. Gracias a este elemento, nuestras células reciben todos los nutrimentos que necesitan, extraen la energía que contienen y pueden eliminar sus desechos. Además, forma parte de muchas sustancias que necesitamos los seres humanos para vivir, como los azúcares, las grasas y las proteínas. El oxígeno constituye un 65% del cuerpo humano. Cuando respiramos, ese elemento se va a nuestros pulmones y ahí es absorbido por el torrente sanguíneo para ser transportado a todas las células del cuerpo. El nitrógeno constituye el 3.2% del cuerpo humano. Forma parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. El fósforo es un bioelemento que constituye el 0.64% del cuerpo humano. Está presente en lípidos y ácidos nucleicos. Forma parte del adenosín trifosfato, la molécula que aporta energía a las células. El azufre en los seres humanos constituye un 0.2% a través de los aminoácidos azufrados y sulfatos. Estos elementos se encuentran en el cabello y uñas. ¿Sabían que solamente 28 de los 92 elementos naturales son indispensables para el ser humano? Toda la materia, incluyendo a los seres vivos, está compuesta por distintos átomos. Un átomo es la partícula más pequeña de materia que puede existir libre, conservando las propiedades químicas de ese elemento y que es capaz de intervenir en reacciones químicas. Si bien, dentro de las células encontramos moléculas que usualmente no existen en la materia inanimada. En la composición química de los seres vivos encontramos desde sencillos iones inorgánicos hasta complejas macromoléculas orgánicas, siendo todos igualmente importantes para constituir, mantener y perpetuar el estado vivo. El sodio, Na positivo, y potasio, K positivo, están distribuidos en los organismos y están íntimamente relacionados en sus funciones, y de su regulación depende el mantenimiento de constantes fisiológicas vitales, tales como la presión, el equilibrio electrolítico, entre otros, e interviene en la conducción del impulso nervioso y la contracción muscular. La pérdida de potasio causa alteraciones de la conducción del impulso nervioso y puede llevar a la muerte por paro cardíaco. Calcio, Ca+2. El organismo humano adulto contiene entre 850 y 1500 gramos. El 99% está localizado en el tejido óseo con el fósforo. El 1% restante está en fluidos y tejidos. Es llamado calcio soluble y es esencial para regular las funciones fisiológicas como la irritabilidad neuromuscular y el movimiento cardíaco, la contracción muscular y la coagulación sanguínea. Magnesio, Mg+2, se localiza en el esqueleto y en los tejidos blandos. Es un catión fundamental intracelular que interviene en más de 300 reacciones enzimáticas relacionadas con el metabolismo energético y proteíco. En los vegetales, forma parte de las moléculas de clorofila. También interviene en la transmisión del impulso nervioso. Ayuda a mantener la integridad del sistema nervioso central. Su carencia produce irritación nerviosa, convulsiones y, en casos extremos, la muerte. Hierro, Fe+2, Fe+3. Es un mineral esencial para el metabolismo energético. Se encuentra en todas las células, estableciéndose dos compartimentos, funcional y de reserva. El hierro es necesario para el funcionamiento normal de los mecanismos de defensa del organismo a nivel celular. Por lo tanto, su deficiencia produce un aumento en la susceptibilidad a las infecciones. La deficiencia de hierro se evidencia por debilidad o fatiga, anorexia
y deterioro del rendimiento físico. Zinc, Zn+2. Es esencial para la actividad de más de 70 enzimas, ya sea porque forma parte de su molécula, se relaciona con la utilización de energía y la síntesis de proteínas. Cobre, Cu+, Cu+2. Forma parte de distintas enzimas que intervienen en reacciones relacionadas con el metabolismo del hierro, de los aminoácidos, precursores de neurotransmisores. Es necesario para la síntesis de elastina, proteína de función estructural que proporciona resistencia y elasticidad al tejido. Yodo, I-. El 80% se localiza en la glándula tiroides, siendo indispensable para la síntesis de la hormona tiroides. Las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo normal y su deficiencia causa retardo del crecimiento, alteraciones permanentes en el sistema nervioso y disminución del coeficiente intelectual. Cloruro, Cl-. Es un regulador de la presión y forma parte del jugo gástrico. Azufre, integra diversas moléculas orgánicas como polisacáridos complejos y aminoácidos. Manganeso, Mn+2. Activa importantes enzimas. Su carencia afecta el crecimiento del esqueleto, la actividad muscular y la reproducción. Flúor, F-. Es importante para la formación de los huesos y de los dientes. Su exceso tiene efectos desfavorables, pues suspende la función de algunas enzimas del crecimiento y la actividad tiroidea. En intoxicaciones crónicas es frecuente la aparición de bocio. Como ya analizamos, los elementos químicos que forman parte de nuestro cuerpo humano tienen muchas funciones. Ahora es momento de hacer una actividad para conocer y comunicar con algún familiar o compañero de la escuela. ¿Qué sucede cuando nuestro cuerpo tiene insuficiencia de algún bioelemento? Esta es la tercera etapa del proyecto. Manos a la obra. Necesitarán su cuaderno de ciencias químicas, regla y lápiz. Diseñen una tabla como la de la imagen. Debe tener 4 columnas. En la primera anotarán bioelemento, después alimento que lo contiene. En la siguiente columna escriban qué provoca su deficiencia. Y por último, anoten imagen. Ahora que ya tienen su tabla en el cuaderno, es momento de ir llenando los espacios en los bioelementos. Vamos a escribir potasio, sodio, fósforo, zinc, cobre, hierro y yodo. Iniciemos con el potasio. Observen la imagen para ir anotando qué alimentos los contienen. Por ejemplo, papas, plátano, frijol, champiñones o lácteos. Ahora vamos a llenar el apartado de qué provoca su deficiencia y son los siguientes: debilidad, calambres, parálisis e insuficiencia respiratoria. Muy bien, ya tenemos los datos requeridos en nuestra tabla sobre el bioelemento potasio. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede claro cómo deben llenar esa tabla y lo pueden hacer más tarde. Llenemos el espacio correspondiente a nuestro siguiente bioelemento, que es el sodio. Este lo encontramos en los siguientes alimentos: queso, jamón, aceitunas, huevo, entre otros. Lo que provoca su deficiencia es hiponatremia. Esta actividad la pueden concluir con ayuda de su libro de texto y de sus familiares, para que conozcan la importancia de los bioelementos en el funcionamiento del cuerpo humano. En este programa conocimos muchas de las funciones que tienen los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos en nuestro cuerpo, además de las consecuencias que produce su deficiencia. Consideremos una buena alimentación que nos permita obtener todos los minerales necesarios para mantenernos fuertes y saludables. Los invitamos a que compartan sus conocimientos con su familia y les motiven a consumir alimentos saludables. Toda la materia es química. Algunos elementos químicos los encontramos en todos los alimentos de manera natural y la mayoría son nutrimentos que cumplen una función necesaria en nuestra nutrición y salud.
En la tabla periódica se destacaron los elementos que se encuentran en el cuerpo humano y que se deben consumir para una correcta nutrición. Entre ellos están carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, magnesio, sodio, potasio, selenio, hierro, manganeso y yodo. No olviden que en la etapa de desarrollo deben realizar un menú con los platillos típicos de su comunidad, recordando que una dieta correcta en cantidad suficiente, completa, variada y adaptada a la edad, talla, actividad física y género, logra que nuestro organismo se encuentre en óptimas condiciones. En las siguientes imágenes les mostramos una sugerencia de alimentos durante el desayuno, comida y cena. Les recomendamos que tomen en consideración la jarra del bien beber y el plato del bien comer, propuestos por la Secretaría de Salud. En la etapa 4 del proyecto, se necesita evaluar a través de una lista de cotejo que les sugerimos y de la elaboración de un folleto o infografía dirigida a un grupo específico que puede ser a familiares, amigos o compañeros de clase. También pueden subir una plataforma digital lo aprendido durante la elaboración del proyecto. Observen las siguientes preguntas. Contesten sí o no y anoten en qué podrían mejorar. ¿Planteamos el propósito del proyecto? ¿Planeamos las actividades por realizar? ¿Elaboramos un cronograma? ¿Aplicamos contenidos del bloque? ¿Investigamos la información necesaria? ¿Resolvimos las preguntas planteadas? ¿Organizamos la forma de comunicar el proyecto? ¿Comunicamos los resultados del proyecto con un lenguaje adecuado? Pueden consultar los siguientes documentos para más información. Guía de alimentos para la población mexicana de la Secretaría de Salud. La dieta tradicional mexicana podría ayudar a la prevención de la diabetes, de David F. Delgado, marzo de 2019, del Centro de Ciencias de Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. La dieta tradicional mexicana en la lucha contra la mala nutrición, de Amanda Galván, Mariscal. Se nos acabó el tiempo, pero aún nos queda mucho por aprender, explorar y descubrir. Recuerden que sus palabras y conocimientos son importantes. Por eso, los invitamos a comentar con sus familiares lo que aprendieron en esta sesión. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2, Ciencias Químicas. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.